coach maravilloso, así es que es un ejemplo perfecto para todos los que nos acompañan hoy, que son muchísimos. Así es que sin más preámbulo, le vamos a dar a Marco la palabra, solamente recordándoles, por favor, Rosana Reynoso y otras personas que tienen prendido su micrófono, les pedimos que apaguen su micrófono, por favor, para que podamos tener eh, no interferencias en la presentación de Marco. Y cualquier comentario que tengan ustedes, yo voy a estar al pendiente del chat para írselo pasando a Marco. Y adelante, Marco, bienvenido. Ok, buenos días, Adri. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias, Adri. Gracias por la posibilidad, por la presentación. Gracias a cada uno por estar ahí. Les cuento que me lleva 2 o 3 minutos que el corazón se me calme, porque voy viendo caras de algunos que digo, ay, cuánto hace que no lo veo, mira, ¿qué hace ahí? Y demás. Y otros que digo, me parece que este era de no sé dónde. Así que mientras yo pienso en ustedes, tienen que saber que el cerebro me funciona medio raro los primeros minutos. Y ya voy a arrancar. En cualquier momento arranca la conversación y nos ponemos a tiro con lo que vamos a hacer. Así que primero a cada uno de ustedes, gracias. Esta no es una clase, este es un compartir. Todos los compartires son incompletos. Incompletos significa compartir lo que yo veo hoy, lo que distingo hoy y lo que creo que es de valor observar, pero eso significa que también la conversación sigue abierta y que de seguro ustedes van a tener mucho para compartir y para agregarle a esta conversación. Así que, primero, gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias. Y vamos a conversar. Así que voy a regalarles yo digo una provocación. Algunos, los que ya me conocen, saben que a mí me gusta provocar. Y provocar significa, de alguna manera, tomar una relación particular con las formas automáticas que tenemos de pensar y cuestionarlas de tal manera que uno no tenga una respuesta rápida para dar. Así que yo quiero que ustedes entren conmigo a una conversación donde primero, más allá de que acuerden o no se busquen una buena respuesta rápida o inteligente, sino más bien busquen una nueva buena pregunta. Porque cada vez que tenemos una pregunta se abre una posibilidad que no teníamos antes de hacer la pregunta. Así que vamos a conversar. Y entonces primero les voy a contar por qué me atañe este tema de la autonomía, o por lo menos del mundo emocional. Ustedes me conocen, los que me conocen y los que no les voy contando. Yo me he desempeñado muchos años en la vida como psicólogo, ahora ya no, prácticamente todo lo que hago es solamente coaching, y entonces he tomado muchas cosas que la psicología me ha regalado para esto. No hago consultorio ya hace algunos años. Y el tiempo que estuve trabajando como psicólogo, como terapeuta familiar, una gran parte de eso me la dediqué a trabajar en trauma, en entender o en tratar de entender cómo funciona el mundo emocional en relación a la biología y cómo la adaptación que el cuerpo hace a situaciones de demasiado dolor terminan modificando la biología. No solamente los traumas modifican la biología, también las situaciones amorosas modifican la biología, los aprendizajes modifican la biología, y la biología está todo el tiempo siendo permeable a cualquier cosa que uno está haciendo o a cualquier forma de vida que uno tiene con el entorno. Posiblemente no haya tal cosa como un entorno, sino que nos gusta a nosotros hablar de entorno para pensar que hay mundo interior, y posiblemente el mundo interior y el entorno sean toda la misma cosa, pero voy a dejar eso para la próxima conversación o para alguna otra donde tengamos más posibilidad de debatir y de explayarnos y no nos corre el horario y el reloj. Así que voy a contarles un poquito y para eso les quiero compartir pantalla para que podamos mirar juntos algunas ideas. Ok. Por favor, me dicen si esto se ve. ¿Se ve? Sí se ve, Marco. Bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, si lo que vamos a buscar son bases emocionales y si lo que vamos a buscar entonces es el lugar del coaching en todo esto, primero tenemos que poder mirar como mínimo o acordar como mínimo
a qué nos referimos y por qué el mundo emocional hay que ponerlo sobre la mesa, qué entendemos por coaching, y entonces entrar en el terreno de la autonomía. Así que déjenme que hagamos eso, déjenme que hagamos un pequeño recorrido primero juntos. Y voy a hacer una distinción que la mayoría de ustedes debe haber escuchado, y si no la escucharon puede ser de valor que la tengamos por primera vez. Y yo creo que el coaching, cuando hablamos de coaching, hablamos de tres aspectos diferentes de una manera de ser o de una práctica. El coaching es un fenómeno, el coaching es una práctica, y el coaching además es una profesión. Y si nosotros hablamos de coaching solo como profesión y llamamos práctica de coaching o llamamos coaching solo a lo que hace el profesional del coaching, nos estamos perdiendo una parte fundamental. Y es que el coaching, además y primero, no deviene como profesión ni como práctica, sino que se distingue como fenómeno, y a través del fenómeno deviene todo lo demás. Entonces, ¿cuál es el fenómeno del coaching? Bueno, mis últimos años, los que me conocen saben que me he dedicado a tener edificantes conversaciones con nuestro querido maestro Fernando Flores, y él, de una y de otra manera, nos ha regalado esta opción. Esperen que metí mal el dedo para poder verlo bien. Ok, ahí está. Entonces, en el programa de Beyond Coaching, uno de los aspectos fundamentales que trabajamos es el coaching como fenómeno. Y Fernando lo define de distintas maneras. Hoy voy a elegir esta manera de definirlo, que dice que el coaching es la habilidad de despertar sensibilidad en el otro sobre las conversaciones que lo convierten en quien es y sobre el efecto que estas conversaciones tienen en su vida. Es entonces el arte de co-crear mundos de posibilidades. Entonces quiero que tomen muchas palabras de esta definición. Quiero que busquen la palabra habilidad y la anoten, busquen la palabra sensibilidad y tomen nota de ella, y entonces las conversaciones y el efecto de las conversaciones, que eso es lo que generalmente vemos o distinguimos, y entonces tomen la palabra co-crear y tomen la palabra posibilidades, y todo eso va a conjugar, que es el fenómeno del coaching. Si yo me detengo un segundo en este fenómeno, quiero que me regalen la posibilidad de hacer una declaración ahora. El fenómeno del coaching no nos pertenece a los coaches, le pertenece a la vida humana y le pertenece al ser humano por tener lenguaje y a través del lenguaje poder, con su lenguaje, sostener lo que ya creó o abrir conversaciones para crear algo nuevo. Y eso no lo hace solo el coach, lo hace todo aquel que tiene lenguaje y que tiene a través del lenguaje conversaciones que sirven para crear mundos de posibilidades. Ahora, luego, en la práctica del coaching, nos vamos a dedicar específicamente a un aspecto de esa cantidad de posibilidades que podríamos abrir. Entonces, en el coaching, lo que vamos a hacer es acompañar, conversar, acompañar para que juntos podamos diseñar un futuro y expandirlas a las posibilidades que uno ve sobre el futuro. Y entonces para eso sí tenemos que poder crear una cantidad de maneras que nos permitan medir, que nos permitan distinguir, porque cuando algo parte de un arte, y entonces cada uno va a tener un estilo para hacerlo, luego en la diferencia de los estilos y en la diferencia de las miradas tenemos que poder hacer acuerdos. Si no, no podríamos llegar nunca a una práctica que se pueda definir como profesional, ¿no? Entonces, si podemos distinguir o podemos tomar a la práctica del coaching como el acompañar a otros a diseñar su futuro y también en ese futuro expandir las posibilidades, entonces miremos cuál es el regalo que nos hizo a nosotros ICF. Y esto es un montón de gente profesional del coaching que alguna vez se reunieron y armaron una maravillosa conversación para poder definir las competencias de un coach, las habilidades de un coach. Hoy tenemos 11 habilidades, hoy estamos todavía trabajando todo el tiempo para definir nuevas maneras de medir esas 11 habilidades o competencias.
Y entonces la ICF nos regala que el coaching profesional es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con clientes que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Un coach en ICF se compromete a poner en práctica las competencias clave de ICF y respetar el código ético. Entonces quiero que ahora miren una definición de una profesión o de una práctica profesional, que no puede estar desconectada del fenómeno original, pero que tampoco lo atrapa y se adueña de él. Con lo cual, me gustaría hacer una primera provocación. Mi primera provocación es que nosotros estamos rodeados de coaches y hemos tenido un montón de coaches en la vida, que quizás no tengan ni la ética ni las competencias que nosotros compartimos, pero que han abierto mundos de posibilidades para nosotros y que han entrado en el fenómeno del coaching, aunque no hayan sido coaches profesionales. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y quiere decir algo o se le encendió el micrófono nomás? No, nada más se le encendió. Ah, ok, perfecto. Bueno, me avisan si alguien está queriendo entrar en la conversación, ¿ok? Y al final vamos a abrir un espacio para preguntas. Gracias, Alex. Entonces, si yo miro esto, que es el fenómeno del coaching, y desde el fenómeno del coaching nuestra práctica y el desarrollo de nuestra profesión o práctica profesional del coaching, quiero invitarlos a algo. Hoy estoy aquí en Bogotá, en Colombia, con mis amigos queridos de Colombia, compartiendo un entrenamiento que tiene un foco en particular. El foco en particular del entrenamiento de estos días es cómo podríamos aprender de nuestras enfermedades y de nuestros síntomas. Y cómo la salud humana es una constante búsqueda de equilibrio en donde lo que estamos buscando es una forma de poder entrar en relación con nuestro mundo emocional y con nuestra racionalidad, de tal forma de que ninguno de los dos se convierta en el centro de la escena y lo deje al otro fuera de la obra, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para distinguir que si somos emocionales es porque primero somos biológicos y que nuestra racionalidad tiene como principal sentido que podamos usar el lenguaje y la creación de sentido a través del lenguaje para darle un camino, para crear un mapa de nuestro mundo emocional que nos permita abrir esas posibilidades hacia el futuro que buscamos? Desde allí, cuando este equilibrio no se da, los seres humanos tendemos a crear esta disociación, este divorcio entre lo que sentimos y lo que pensamos. Y la mayoría de nuestras crisis en alguna forma se van a relacionar con eso. Y entonces vamos a entrar, cuando no podemos hacer esa relación, vamos a entrar en una confusión, que además es cultural. Yo les voy a regalar la frase que Fernando nos dio alguna vez en Beyond también, y que se le escuché por primera vez hace unos 20 años a Humberto Maturana, donde él hablaba del espacio psíquico de las personas y donde existe esto que nosotros entendemos como mente. Nosotros tenemos la tendencia a creer que la mente es algo que nos pasa dentro del cerebro y que entonces el cerebro y la mente son el mismo fenómeno. Pero yo quisiera tomar entonces estas palabras de Fernando y abrir una conversación nueva con ustedes aquí. Y decir que el cerebro está adentro de nuestro cuerpo, adentro de nuestra cabeza, protegido por los huesos de nuestro cráneo, y a partir de ahí, de alguna manera, se convierte como en la punta de la antena de nuestro sistema nervioso, a partir del cual vamos a hacer funcionar toda nuestra biología. Pero la mente no es el fenómeno del cerebro, ni de la biología. Entonces quiero que se imaginen que si el cerebro está dentro nuestro, la mente es lo que se refiere al efecto de lo que pasa hacia afuera, pero que hacia afuera también nos incluye. Y eso incluye nuestras maneras de mirar, nuestras maneras de mirarnos, incluye los valores que defendemos, incluye aquello que para nosotros es innegociable o consideramos que si se cae, se pone en riesgo nuestra relación con nosotros o con el otro, incluye la forma en que tenemos todas las combinaciones que provocan nuestros mundos emocionales y nuestras relaciones con los fenómenos y con las personas, incluye lo que queremos, nuestras intenciones, nuestras inquietudes, nuestros deseos, incluye nuestros prejuicios, incluye nuestros hábitos. Si lo miramos desde allí, la mente no está en nuestra cabeza,
sino que está en una forma de relación con el mundo. Y que no es una sola forma de relación y no es un solo mundo. Me ha parecido una raya que no sé ni de dónde salió, les cuento, ¿no? Bueno, no importa. Alguien que ha compartido pantalla, Marco. Alguien compartió pantalla y me ha puesto un círculo medio extraño en el medio. No. Para que se quite, Marco, deja de compartir pantalla y vuelves a compartir y se quita. Ok. Y por favor, quien tiene prendido su micrófono, le pedimos apagarlo. Muy bien. Yo ahorita soluciono lo de los rayones en la... Es que es gente que puede poner comentarios, pero ahorita lo bloqueo. Ah, qué bonito, eso no lo sabía de Zoom. Bueno, que todos los días aprenden algo nuevo. Lo que les voy a decir es que... Ya sabes, saliendo y entrando se quita, Marco. Bien, perfecto, gracias. Si fue un comentario, no lo entendí. Entonces después me cuentan que fue la especie de hernia esa que sirvió de comentario, ¿ok? Entonces, lo dejamos para el final entonces. Ok. Algo fundamental de nuestro mundo emocional es que nuestro mundo emocional no es lineal. Si nuestra mente no está en el cerebro, nuestro mundo emocional tampoco existe solo como fenómeno biológico, sino que se manifiesta como fenómeno biológico, pero ocurre como fenómeno social. Y social no significa solo que ocurre fuera mío en otros y me contagia, sino que también yo lo voy a crear y los demás lo van a crear conmigo, lo vamos a co-crear juntos. Entonces el mundo emocional es mucho más complejo de lo que nosotros nos imaginamos. De hecho, algunos definen que nuestro mundo emocional se caracteriza por lo menos por 7 o 6 diferentes grupos particulares de tipos de emociones, no de emociones en sí, sino de tipos de emociones. Yo voy a traer solamente 2 en este momento, porque nos llevaría toda la hora solamente mirar todos los otros, que son las emociones primarias y lo que llamamos emociones secundarias. ¿Y por qué nos importa esto en relación a lo que veníamos conversando sobre la mente? Y entonces, ¿cómo va a derivar esto en el tema de la autonomía? La emoción primaria es la emoción que nosotros manifestamos cuando somos completamente espontáneos en lo que sentimos. Es lo más orgánico de nuestro mundo emocional. Es aquello que tiene directamente que ver con la primera expresión que sentimos, la que no tiene filtro, la que no fue evaluada para que yo luego diga está bien o está mal que yo comunique esto que estoy sintiendo, la que no pasa por ningún proceso de evaluación sobre qué consecuencias va a tener que yo muestre lo que estoy sintiendo en este momento. Entonces también es la emoción que expresan los niños. En general los niños, hasta que nosotros les enseñamos a que no sean tan espontáneos, cuando son espontáneos o la espontaneidad implica que lo que sienten es lo que muestran. Y eso se llama emoción primaria. Por el contrario, la secundaria es la emoción que uno tiene que crear a través de sus creencias, son adaptativas, es el mundo de emociones que van a ocurrir a través de aquello que nosotros vamos a tener que hacer para adaptarnos al entorno. No tienen que ver con lo que sentimos, tienen que ver con lo que queremos que el otro le pase o que el otro distinga sobre mí. Tiene que ver con el impacto que quiero crear hacia afuera. Con lo cual las emociones secundarias están creadas por nuestras propias interpretaciones de cómo deberíamos ser. Están creadas por nuestros propios juicios o nuestras propias interpretaciones o evaluaciones de lo que creemos que el otro espera de nosotros. Así que quiero que miren que si yo pongo juntas, una al lado de la otra, la emoción primaria con la secundaria, pueden que no sean la misma. ¿Qué significa esto? Que yo puedo estar sintiendo algo y mostrando otra cosa, porque lo que muestro es lo que quiero que los demás vean, y lo que siento es lo que yo orgánicamente tengo como expresión o como manifestación en mí. Y ahora lo vamos a poner un poquito más claro cuando entremos en tema. Si entonces miramos desde allí, vemos que si nuestro mundo emocional no es un mundo y nuestras emociones no son cosas, sino que son formas de relación, están creadas por esta misma condición de ser lingüísticos, y desde ser lingüísticos creamos relaciones diferentes pidiendo, ofreciendo, declarando, y según qué declaramos, y según con qué mundo emocional, y según qué juicio hacemos, y según si tienen fundamento o no nuestros juicios, y según si lo que afirmamos tiene fundamento o es verdadero o no, o tiene evidencia o no la tiene, vamos a crear mundos diferentes, vamos a crear prácticas diferentes y vamos a crear sentidos diferentes.
Si volviéramos al coaching como fenómeno, les voy a regalar otra definición de Fernando. El coaching pertenece al mundo de los que quieren reflexionar sobre su vida y el vivir. Son mundos de interacciones conversacionales, no son mundos de cosas. Entonces, desde allí les voy a decir cuál fue hace unos 5 años, o ya 6, mi primera, yo diría, el primer knockout a mi paradigma que mi querido Fernando hizo, y fue, se detuvo, me acuerdo estábamos en Chile, en la primera sesión de un programa que se llamaba Dueling, y Fernando dijo, ustedes los que tienen títulos universitarios no distinguen que en muchos aspectos la universidad y la cultura nos han mentido, porque nos prometieron formarnos en habilidades y luego lo que nos dieron es información. Y luego queda una brecha entre las habilidades que necesitamos para vivir la vida y las posibilidades que queremos crear y la información que tenemos, porque tener información no necesariamente significa desarrollar una habilidad. Para desarrollar la habilidad, la información tiene que ir hacia el cuerpo y tiene que provocar un cambio biológico que además se distinga en una acción o en una práctica nueva. Entonces, desde ahí quiero entrar en conversación. ¿Cuáles son las nuevas posibilidades que tendríamos que desarrollar o las nuevas habilidades, perdón, que tendríamos que desarrollar para crear mundos de posibilidades nuevos? Y entonces me voy a detener no en las prácticas, otro día podemos hacer eso, hoy me voy a detener en las habilidades emocionales que deberíamos desarrollar o por lo menos deberíamos poder distinguir. No tengo duda de que algún día vamos a tener, voy a jugar con lo que voy a decir, una evaluación sobre las 11 competencias emocionales que deberíamos tener los coaches. Miren, no sé si no la voy a desarrollar yo y le voy a pedir a ICF que me ayude. Entonces, ¿por qué hablamos de autonomía? Bueno, autonomía viene de uno mismo y también viene de norma o de regla o de normativa. O sea que autonomía tiene que ver con aquello con lo que yo voy a poder crear una estructura, un encuadre para poder definir una identidad. La autonomía viene pegada a la identidad. Identidad como respuesta a la pregunta de quién soy. Entonces la autonomía es la capacidad que tiene una entidad o persona para poder establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. Si hablamos específicamente de tomar decisiones, la autonomía la vamos a ver en un estado emocional particular que se llama, algunos lo llaman ser sincero. Yo creo que tiene más que ver con ser auténtico. La autenticidad tiene que ver con poder basarse en sus propias normas, reglas, para poder tomar una decisión, y no con la expectativa de los demás. Eso no significa no mirar las expectativas ajenas. Y entonces implica la capacidad que tiene un individuo para sentir, para pensar y para tomar decisiones por sí mismo. Ahora quiero que tomen la autonomía como una habilidad para desarrollar. Y en esa habilidad, el objetivo es recuperar mi libertad más allá de los elogios y más allá de las críticas. Si yo puedo desarrollar o mirar esto como una habilidad, no como un problema que tengo por cómo soy o que no tengo por cómo no soy, si yo puedo mirar esto como habilidad, puedo pedir ayuda para desarrollarlo. Y entonces pongámonos en tema. De hecho, la semana que viene, o la otra semana, perdón, en mayo, para la semana del coaching, voy a invitarlos a una conversación que va a tener solo como foco la dignidad, así que va a ser un poco la continuación de esto. Y escuchen lo que quiero regalar, y con esto no estoy diciendo que sea lo único importante, ni siquiera estoy diciendo de que ustedes no sepan de lo que voy a hablar, simplemente quiero pedirles que pongamos esto en el centro de la vida nuestra, en el centro del fenómeno de la vida humana, en el centro del fenómeno del coaching, y desde ahí lo llevemos hasta la práctica profesional. Nosotros trabajamos para la dignidad humana. Un coach hace coaching para que el otro recupere su dignidad, lo sepamos o no.
La dignidad es el contexto grande a través del cual uno puede abrir mundos de posibilidades. Y sin la dignidad en el centro de la escena, los mundos de posibilidades se empiezan a apagar o empiezan a ocurrir como algo inalcanzable. La dignidad nosotros socialmente la vemos como derecho, o sea, como el derecho de un ser humano a ser respetado, a ser valorado, a poder ser quien es, con sus características y con sus condiciones particulares. Pero yo quiero decir que la dignidad, o por lo menos la relación con la dignidad, es una habilidad a desarrollar. Y también quiero dejarles esta provocación. La dignidad es una habilidad, como las habilidades básicas de la vida humana, que se desarrollan en la infancia, en los primeros años de vida. Y eso no quiere decir que uno luego no la puede desarrollar, por supuesto que puede, pero quiero que sepan que aquel que tiene como hábito sentir que no tiene derecho a ser valorado como es, a partir de las relaciones, entre comillas, de la mente, de convivencia que tuvo en su infancia, a partir de cómo su biología se adaptó a no sentirse valorado o a no sentirse respetado por quien es, el que tenga como habilidad no tener dignidad, no va a saber ni dónde empezar a buscarla, porque va a tener todo un hábito biológico, todo su cerebro adaptado a distinguir una mente, a distinguir una relación con el mundo a través de crear, de alguna manera, una forma de relación sin dignidad. No porque no puede, sino porque en general es ciego a que eso es lo que le falta. Así que los invito a todos a que pongamos la dignidad antes de las 11 competencias y digamos, nosotros como coaches trabajamos para recuperar la dignidad y lo hacemos desde nuestra propia dignidad como seres humanos. Y entonces entramos en algo que trabajamos central en Beyond Coaching, que son aquello que podríamos llamar las emociones del sí mismo o las emociones del self, según Fernando. Que son 3. Yo le voy a agregar la dignidad arriba, y las emociones son la autoestima, el autorrespeto y la autoconfianza. Y estas son todas habilidades a desarrollar. La autoestima, escuchen muy bien, no es lo que nosotros psicológica y culturalmente entendemos. Nosotros entendemos autoestima como aquello que sentimos nosotros por nosotros. Y la autoestima no es lo que sentimos por nosotros, es lo que reconocemos de nosotros a partir del impacto que tenemos en el mundo. Con lo cual, tenemos autoestima cuando tenemos un impacto de valor y de poder afuera nuestro. El desarrollo de la autoestima ocurre en el mundo, no adentro nuestro. No hay autoestima adentro si no hay una relación poderosa, valiosa y digna con el afuera. Con lo cual, si lo miran desde los actos, desde las formas de relación que en el lenguaje tenemos con la vida, la autoestima depende directamente de que seamos capaces de crear ofertas de valor afuera nuestro, que nos incluyan, que no nos dejen afuera nosotros. Poder crear ofertas de valor en el mundo, generando un valor que termine distinguiendo nosotros quiénes somos y qué somos capaces de crear. Dije que la oferta de valor me tiene que incluir, porque si no me incluye, si yo solo voy a hacer lo valioso y lo bueno para otros, y lo voy a hacer quitándome a mí mismo, yo me voy a faltar el respeto a mí y a mi propia vida, y eso va a atentar directamente contra mi dignidad, con lo cual uno puede no tener dignidad porque el otro no me la da, o porque el otro no me reconoce como alguien digno, y también puedo no tener dignidad porque yo no tengo respeto por quien soy, porque mi propio aprendizaje sobre todo el que ocurrió aquella vez allá, muy a lo lejos, cuando no tenía ni lenguaje, así que todavía no tengo memoria sobre eso, no me dio aquella luz, aquella conciencia que necesito tener para poder decir, primero me respeto y luego entro en relación con otros. Primero me respeto y luego veo que los demás necesitan o requieren de mí. Entonces, entre mi relación de oferta de valor con el mundo y mi relación de respeto hacia mí mismo, lo que voy a crear son desafíos. Voy a hacer pruebas. A ver, ¿cuánto soy capaz de crear en este mundo? ¿Cuál es el impacto que soy capaz de crear afuera?
¿A quiénes estoy dispuesto a servir? ¿Cuál es la oferta de valor o las ofertas de valor que puedo generar? ¿Cuáles son los mundos nuevos que se pueden crear a través de mi compromiso con ese servicio? Y ahí aparece la capacidad de riesgo. Y en la capacidad de riesgo aparece la autoconfianza, donde el valor ocurre a través de mi habilidad para poder atravesar situaciones nuevas, navegar la incertidumbre y provocar también situaciones nuevas, a través de mi riesgo, a través de aquello que estoy dispuesto a ver como posibilidad de servicio. Cuando logramos eso, la autonomía se desarrolla entonces con algo que Fernando viene desarrollando todos estos últimos años y que creo que ha estado en el centro de todos los que hemos tenido la posibilidad de trabajar y estudiar con él, en el centro de nuestras nuevas conversaciones. Yo lo llamo hoy la nueva ontología, o la ontología sobre el poder, porque creo que un ser humano sin poder, o con una mala relación con el poder, o con ceguera sobre la capacidad que tiene para poder generar un impacto en el mundo, es alguien que puede hablar mucho, es alguien que puede tener bonitas conversaciones, pero es alguien que no puede generar los resultados y las acciones que se necesitan para que el mundo llegue a donde se merece estar. Si uno no tiene poder, no tiene capacidad de servicio. Si uno no tiene poder, no tiene cómo salir de la preocupación por sí mismo y entrar en un servicio a una preocupación mayor que tenga más que ver con quién soy yo para el mundo y no con qué es lo que yo espero que el mundo me dé. Entonces, una de las cegueras más grandes que tenemos en nuestra educación es el fenómeno del poder. Cuando nos educamos, cuando buscamos estar aquí, ¿ustedes saben por qué están en esta conferencia? Porque lo que están buscando es algo que ilumine un camino para tener más poder. Y no digo que me están buscando a mí, digo, están buscando una relación entre nosotros que genere para los dos más poder. Con lo cual, entonces, ese poder tiene como mínimo dos aspectos, uno personal y un aspecto que es social. Ese poder personal es en donde ponemos el foco, porque es el que pensamos o sentimos que más podemos controlar o más podríamos intervenir. El poder social nos asusta mucho, porque no lo controlamos y sentimos que estamos a merced de la autoridad o de la capacidad de decisión que tienen otros. Con lo cual el poder tiene que ver también con producir resultados, como cambiar hábitos, conductas y prácticas, y para eso voy a necesitar generar una relación de compromiso con las nuevas posibilidades que quiero abrir, que sean más grandes que la inercia de mis hábitos. Lo voy a decir de nuevo. No puedo tener poder si mi compromiso no es más fuerte que la inercia de mis hábitos. Porque los hábitos se sostienen porque están en la biología y tienen una inercia. Marco, tienes Dígame. una pregunta de Marco Ortega, te dice, ¿cómo defines el poder? Esa es la pregunta. Ahí llego, Marco, ahí llego. Dame un solo segundo más. Y Yanitza Sí. te pregunta cómo se relacionan las tres variantes, autoestima, autorrespeto y autoconfianza entre sí. ¿Se puede tener autoconfianza sin autoestima? Ay, Dios. Ok, se puede, pero tienen que saber que luego, en algún momento, si yo tengo autoconfianza, tengo capacidad para correr riesgos. Pero si los riesgos que corro no me llevan a crear una oferta más grande y un impacto más grande en el mundo, no voy a desarrollar autoestima, con lo cual me voy a empezar a frustrar, y si me frustro voy a empezar a decir, entonces, ¿para qué corro tanto riesgo? Y voy a empezar, si no logro hacer crecer mi autoestima a través de lo que genero en los demás, voy a empezar a decir de mí mismo, ¿para qué hago todo lo que hago y para qué me arriesgo tanto? Con lo cual, si no suben, si sube una sola, tiene que ayudar a que en un tiempo me suba la otra. Si la otra no sube, van a bajar las dos. Voy a yo tomar la decisión de dejar de correr riesgos si las ofertas que empiezo a crear no empiezan a crear el valor que creo que tendrían que tener. Entonces, a ver, déjenme responderle a Marco lo que acaba de pedir. O vamos a pedirle a don Fernando que nos responda a él. El poder no es solo una capacidad de acción. Y nosotros entendemos el poder como capacidad de acción porque el aprendizaje está relacionado con una capacidad de acción, y cada vez que nosotros aprendemos algo que no sabíamos, entonces sentimos que podemos tener más poder, porque podemos hacer algo que antes no podíamos. Entonces el poder también está en nuestra capacidad de acción, porque el poder deviene de nuestro aprendizaje. Pero el poder en sí, a través
de un cúmulo de habilidades que yo desarrollo en esa capacidad de acción, me tiene que llevar a la capacidad en mi mente, y cuando digo en mi mente, digo en mi mundo social, digo en mi autoestima, digo en mi impacto en el mundo, digo en mi capacidad de riesgo. Me tiene que llevar a poder aprender a generar caminos, a movilizar recursos, a armar redes y a impactar de tal forma que aparezcan posibilidades que hasta ahora no había. Entonces, ¿dónde está el poder? El poder está en poder ser embajador de posibilidades, en poder representar nuevas posibilidades para nuevos mundos. ¿Y cómo se llega hasta ahí? A través de poder tener capacidad para movilizar recursos y para impactar en otros con mis ofertas. ¿Y cómo se llega hasta ahí? A través de poder tener de alguna manera un aprendizaje, una cantidad de aprendizajes que a mí me permitan desarrollar un camino o muchos caminos que terminen desarrollando ofertas de poder. Entonces, capacidad de acción, más capacidad de movilización, más capacidad de impacto, todo eso desarrolla capacidades y habilidades para nuevos mundos de posibilidades. Marco, tienes una pregunta de Simonetta. Dice, Okay. ¿cómo haces para que el compromiso sea más fuerte que los hábitos? Ah, Tiene que ver con estar claro qué de lo que bonito. quieres lograr. Es Simonetta Simonetta, Palota. Simonetta, es preciosa tu pregunta. Yo le digo que el Zoom le agradezco que nos mantenga conectados, pero todavía me tienen que inventar una manera de que uno pueda entrar rápidamente, dar un abrazo y volver. Así que te mando un abrazo porque la pregunta es muy buena. Igual que la pregunta de Marcos sobre qué es el poder. Entonces, uno necesita de una red para poder tener poder, porque la mente está afuera nuestro, no adentro. Entonces quiero que mires que nosotros no rompemos la inercia de nuestros hábitos haciéndonos promesas a nosotros, sino haciendo promesas sobre nosotros a otros. Quiero que miren la diferencia que hay. Si yo, por ejemplo, vamos a hablar de una adicción, quisiera dejar de fumar y yo me prometo a mí mismo que no fumo más. Quiero que mires automáticamente lo que hace en mi propia inercia en relación, yo digo, erótica con mi cerebro. ¿Qué es lo que hace? Automáticamente me busco una justificación en algún momento para que me encienda un cigarrillo y diga, bueno, pero este es el último. Pero bueno, pero hoy estoy festejando que pasó tal cosa. Pero bueno, además, qué mal me va a hacer un solo cigarro, no pasa nada. Entonces uno tiende a autojustificar y desde autojustificar pierde la fuerza para comprometerse. Y cuidado con lo que voy a decir. La fuerza entonces, primero, para poder romper una inercia, si yo estoy dentro de mi biología y la biología y la inercia existe como condición de los hábitos biológicos que tengo, yo necesito a alguien fuera de mi biología para sostenerme. ¿Qué pasa si yo te prometo a ti que no voy a fumar y te doy a ti la autoridad para que me lo reclames si me ves fumando? ¿En cuál de las dos tengo menos posibilidades de caer de nuevo en la inercia hasta que pueda desarrollar un patrón biológico que va a empezar en mi cerebro, donde yo también pueda desarrollar el hábito de sostener el no querer fumar? Entonces, así como no, yo por lo menos no creo que exista el coaching que uno se hace a uno mismo, creo que uno se hace preguntas poderosas a uno mismo, pero no coaching, porque uno es ciego a su propia ceguera. También creo que uno no sale de las inercias solo, sino creando mentes con más poder, o sea, relaciones de más poder en el mundo que me sostengan a mí, redes de poder que también me sostengan de la forma en que yo lo sostengo al otro. Pero ¿cómo se hace eso? Se hace incluyéndome en lo que ofrezco. Se hace reconociendo que muchos de nosotros en nuestra propia disociación emocional, lo que tenemos es una relación de servicio al mundo que no nos incluye. Quedamos fuera de lo que queremos dar o de lo que damos. Y luego le vamos a pedir de alguna u otra forma al mundo que repare eso quitándole algo a alguien. Pero eso lo voy a dejar para otra conversación. Los mecanismos de compensación. Tienes Dígame. otra pregunta, Marco, de Carolina. Carolina Ruiz dice, ¿se puede sentir, pensar y tomar decisiones por uno mismo si somos parte de una mente? Sí, sí se puede. Pero para eso hay que reconocer que ser parte de una mente o ser parte de una relación con otros implica que hay renuncias que yo voy a tener que hacer cada vez que tomo una elección. Y una de las renuncias
Una de las renuncias que uno no acepta hacer, Caro, también es muy buena tu pregunta. Por Dios, qué pregunta, cómo se nota que estoy hablando con gente que está en el tema. Una de las preguntas fundamentales a que yo me vaya a hacer es, ¿qué consecuencias tiene para mí en la red a la que pertenezco que yo no sostenga la expectativa que los otros tengan sobre mí? Cuando yo me hago esa pregunta, por ejemplo, si yo decido más allá de lo que otro o de lo que los demás puedan esperar de mí, yo voy a perder algo del sentido de pertenencia que tengo a esa mente y a esa red. Y cuando yo pierdo algo de ese sentido de pertenencia, asumo más poder personal, pero para eso asumo la culpa que me da perder un poco de pertenencia. No la pierdo entera, pero sí pierdo la completa pertenencia que los niños tienen al mundo de los adultos, donde pueden hacer cualquier cosa con tal de sentir que pertenecen y que están siendo totalmente y todo el tiempo mirados por nosotros. Ahora tengo que incluir que el adulto lo que necesita no es solo ser mirado, sino también mirarse a sí mismo, cosa que el niño carece, por lo menos hasta que se vaya desarrollando. Hermosa pregunta. Avanzo un poquito más y así terminamos con las preguntas, porque si no se me va a acabar el tiempo y yo sé que Adriana, que es muy rigurosa con el tiempo, me va a echar y no me va a dejar terminar. Entonces... Sí, hay más y te las guardo. Hay más preguntas. Me las guardas y en los últimos 5 Sí, minutos... adelante. Y si nos quedamos un ratito más, yo me quedo, si ustedes quieren, no sé si se puede, contestamos. Pero entonces, déjenme terminar la idea, porque quizás alguna de esas preguntas esté en contacto con lo que sigue, como pasó con Marcos recién. Entonces, las condiciones emocionales en la relación con el poder personal tienen que ver con habilidades puntuales, que tienen que ver con, por ejemplo, poder decirle que sí a todo aquello que en la vida se manifieste que no está bajo mi control. Poder tener conciencia de que la vida es un juego con tiempo y que se va a terminar. Poder tener una relación con las circunstancias donde yo impacte para crear nuevas posibilidades, pero no por eso me considere que voy a controlar el mundo. Y poder tener la sensación de pequeñez ante la vida en sí, o ante el misterio de la vida. Poder crear una relación emocional con el sentido de que hay algo más grande que yo. Así ese algo sea la misma naturaleza, el viento que sopla. Así ese algo sea eso que hace que salga el sol y haya otro día y que se vuelva a ocultar y venga la noche y no tenga nada que ver con mi decisión, sino con la necesidad mía de poder entrar en fluidez o en relación con ese universo más grande. Entonces uno crea ofertas de poder cuando uno se hace cargo de las preocupaciones del mundo, cuando uno se hace cargo de aquello que el mundo está esperando que alguien defina, que alguien decida o que alguien invente. Y ahora sí, déjenme llegar hasta este punto y les prometo que empezamos a dedicarnos a conversar más fluidamente. ¿Cuáles son, si pudiéramos definirlas, por lo menos las primeras 13? Dice las primeras, habrá otras que están incluidas dentro de ellas, y habrá algunas que todavía no están aquí. Pero ¿cuáles son lo que yo considero las fundamentales habilidades que tenemos que tener para poder cultivar la autonomía? Y tomen la palabra cultivar, que es una hermosa palabra de Fernando también, que de lo que habla es de poder aceptar que el aprendizaje empieza con el reconocimiento de una semilla, con la creación de un contexto para cuidar la semilla y con tiempo, en redes y con buenos maestros, hasta sostener el desarrollo primero de una práctica, luego de una capacidad y luego de una habilidad que devenga en un hábito. ¿Qué tengo que tener? Tengo que poder estar en el adulto. Algunas veces con algunos de ustedes hemos tenido largas conversaciones con qué significa ser un adulto infantil y ser un adulto maduro. Parte de esa habilidad fundamental de ese adulto es estar presente, que además lo tenemos dentro de las competencias desarrolladas en ICF. Tenemos que reconocer que en la red, lo que se sostiene en esa mente y en esa red, en ese poder social, es un intercambio entre lo que se da y lo que se recibe. Y en ese aspecto, tenemos que reconocer cuando lo que necesitamos no es ser incondicionales, sino tener un compromiso incondicional a mirar qué es lo que le hace falta a la red. Porque si yo me planto en el amor incondicional, me hago infantil de nuevo. Y al otro, en el amor incondicional, no lo dejo crecer. Conversación para tener con los que no la hayamos tenido, no tengo duda
de que alguno de ustedes ya puso cara de ¿qué dijo este señor? Desde ahí entonces tenemos que aprender a crear intimidad. Porque el poder y la intimidad están relacionadas. La intimidad es el contexto en donde se desarrollan y donde se dan y donde se sostienen la confianza. Entonces la autoconfianza. Entonces el autorrespeto. Entonces la dignidad. Y entonces la estima por el otro y la autoestima. Y desde ahí, con esa disposición al poder, si el poder es capacidad para crear acción, si el poder es capacidad de acción primero y luego de movilización, entonces yo a través del poder voy a tener habilidad para responder. Y entonces el poder, de alguna manera, la responsabilidad es una forma, es una condición del tener poder, tener habilidad para dar respuesta. Que coincida, o que empuje, o que impulse, mejor dicho, más que empuje, a esa clase de mundo de posibilidad que quiero abrir. Eso no lo puedo hacer si primero no reconozco que hay que estar en desarrollo continuo. ¿Por qué? Porque nadie nació con todas las habilidades y las competencias que necesita para poder desarrollar eso, y en el medio, aunque hayan tenido una infancia maravillosa y maestros extraordinarios cuando eran desde pequeños en adelante, tienen que saber que igual esos maestros los entrenaron en habilidades para mundos que ya cambiaron. Y ahora necesitamos maestros de los mundos de hoy, que nos den las habilidades del mundo de hoy y de lo que ocurre en la mente hoy o en la relación social hoy. Para eso tenemos que poder reconocer que si no tenemos la habilidad para vivir en contacto permanente con nuestra propia autenticidad en lo que sentimos, nos vamos a disociar y vamos a crear una doble faz. Vamos a mostrar una cosa y vamos a estar viviendo otra internamente, que es la base del sufrimiento y de lo que los psicólogos llaman neurosis. Para eso tenemos que aprender a respetar las diferencias. Para eso tenemos que aprender a asumir la culpa, sobre todo porque nuestra ceguera hace daño, nos guste o no, también a la gente que uno ama, y también aceptar la culpa de que también nos vamos a hacer daño a nosotros mismos en el camino de aprender. Y luego tendremos que aprender una habilidad más, que no la voy a poner aquí, la voy a dejar dentro del respeto por las diferencias, que es la habilidad para aceptar la separación, hacer los duelos y aprender a morir. Pero esto la voy a dejar para que la desarrollemos también. Es muy grande todo lo que entra allá adentro. Desde ahí el ser oferta, para crear mundos de posibilidades nuevos. Y escuchen la palabra, esta palabra no es mía, es de Bert Hellinger. Y es asentir. Asentir significa decir que sí. ¿Y por qué asentir y no aceptar? Porque el aceptar también es un juego que yo puedo hacer en mi racionalidad y en mi cabeza. Y es como contaba con el cigarrillo. Hoy acepto que no viniste a mi cumpleaños el año pasado, porque tengo un estado de ánimo para aceptarlo, y mañana me enojo contigo, por la razón que sea, o tú te enojas conmigo y me haces un reclamo, y yo te digo, sí, está bien lo que me estás reclamando, pero tú tampoco viniste a mi cumpleaños y yo también estoy enojado. Pero se supone que eso ya lo había aceptado. ¿Cómo que lo acepté antes y ahora lo uso como arma para pegarle al otro? Porque el aceptar y el no aceptar viven en el mismo lugar, pero no el asentir. Porque cuando uno dice que sí, le dice que sí a todo, también al no poder aceptar. Entonces uno entra en una relación de estado de ánimo, de gratitud por la vida y de conexión con el todo, con el universo, con la naturaleza o con ese algo más grande, lo llamen como lo llamen. Si ustedes miran esto, quiero que se imaginen que lo que nosotros en la vida llamamos felicidad, bienestar, lo que yo por lo menos llamo como dos habilidades, que son tener alegría y tener serenidad. Con esas dos, la vida es una vida que merece tener sentido. Para eso hay que desarrollar estas habilidades, algunas más dentro de ellas, pero todas estas tienen que estar presentes. Y como terminamos en la gratitud, o en la habilidad de ser agradecidos con la vida, yo les agradezco a ustedes que me hayan escuchado y la paciencia. Voy a apagar esto y vamos a ver si nos miramos, aunque sea digitalmente a la cara o virtualmente a la cara, para conversar los minutos que nos quedan, ¿ok? Gracias, Marco. Te paso la pregunta de Eduardo. Dice Eduardo Bus, ejercer el poder desde la promesa a otros, ¿no me desempodera a mí? ¿No transfiere el poder y la responsabilidad a otro distinto de mí? Muy bonita pregunta.
¿Cuál poder? Si estás atrapado en la inercia de tu propio hábito y tú no estás pudiendo salir de él, ¿de qué poder me hablas? Eso se llama palo en la cabeza en el último minuto. Lo que te estoy pidiendo que mires es que cuando yo estoy atrapado en un hábito y ese hábito es negativo para mí y yo soy fiel a la inercia de ese hábito, el poder lo tiene el hábito, no lo tengo yo. ¿Yo lo tengo al hábito o el hábito me tiene a mí? Si el hábito me tiene a mí, ¿cómo voy a recuperar el poder? La pregunta no es si lo pierdo. La pregunta es, ¿puedo aceptar que ya lo perdí y que lo que tengo que hacer es recuperarlo? ¿Puedo mirar con amor que si lo que tengo que hacer es recuperarlo, lo que voy a necesitar es ayuda? Señores, cuidado con la autosuficiencia. La autosuficiencia no es una forma de poder. La autosuficiencia es una forma de la resignación al poder social. La tienen aquellos que no logran encontrar la posibilidad de ser una oferta valiosa para otros. Y entonces terminan creyendo que tampoco el resto son ofertas valiosas para él. Somos en red, nos morimos en soledad y juntos nuestro límite es nuestra capacidad para comprometernos. Espero haber respondido y espero que abracen el palo con amor. Bueno, Simonetta te dijo que no sabes cómo cómo le cambió el mundo con lo que le dijiste, que muchas gracias. Gracias a ti. Mariela Gagliano también te dice que es muy emocionante, que muy revelador todo lo que le has dicho. Maximiliano dice, no puedo tener poder si mi compromiso no es más fuerte que la inercia de mis hábitos. Es una afirmación, no una pregunta. No, no puedo tener poder. Lo que puedo es tener un poder que venga desde la red. Lo que puedo es recuperar mi poder a través de que la red me pueda sostener de la misma forma en que yo los puedo sostener a ellos. Quizás la trampa, ¿saben en dónde está? En que nosotros le damos demasiada fuerza a eso que llamamos autoconfianza, autorrespeto. Es posible que si le sacan el auto, lo único que quede es que si yo vivo en red, la confianza en mí está conectada con la confianza de los demás en mí y la mía en ellos. Si yo le saco el auto, posiblemente la estima que me tengo esté conectada con la estima que otros me tienen y con la estima que yo logro tenerle a ellos. Y para eso tengo que crear valor. Si yo le saco el auto, el respeto, y volvamos a como fue en la niñez, posiblemente, claro, algunos me están escuchando en auto, así que esto suena medio raro, porque les digo que saquen el auto y no saben si bajarse del auto para seguir escuchando. Que si yo le saco el auto, el respeto posiblemente se refiera al aprendizaje como hacen los niños. Quiero que miren cómo éramos cuando éramos niños. No para que vuelvan a la niñez, ni para que vuelvan al niño interior. Ustedes los que me saben siciliano saben que mi frase de cabecera es: maten al niño interior y hagan crecer al adulto. ¿Está claro? ¿Por qué digo eso? Porque lo que tenemos que reconocer de la niñez es cómo hemos llegado a aprender, cómo llegamos hasta aquí, cómo se desarrollaron esos hábitos. Y el hábito primero emocional de sobrevivencia que tenemos los niños, y los niños los tenemos por dependencia, porque solo nos morimos literalmente. Si no tenemos quien nos dé de comer y quien nos dé abrigo y nos abrace, el niño humano se muere en muy poco tiempo. Entonces, desde ese lugar, el niño regala toda la autoridad a la red y le dice: díganme ustedes quiénes soy, díganme ustedes qué voy a poder, díganme ustedes cómo me defino a mí mismo, díganme ustedes qué debería hacer para pertenecer, díganme ustedes qué mundo emocional está bien y cuál está mal, díganme ustedes qué decisiones debería tomar. Con lo cual, uno toma la mayoría de las decisiones por adaptación a la pertenencia. Y después se pasa, eso lo hace durante 5 años, desde que nace hasta los 5 años, y después se pasa el resto de la vida tratando de salir de ahí. Por eso el coaching es una oferta valiosa hoy. Cuéntenme de un solo ser humano que no necesite desarrollar hábitos que vayan al lado de los hábitos que desarrolló los primeros años de su vida
y que le den más fuerza y más poder para vivir la vida ahora, no para estar en un mundo que cambió, en un cuerpo que cambió, con la misma inocencia y la misma sensación de cuando tenían 5 años. Sé que estoy exagerando, si fuera exactamente así no hubieran sobrevivido, pero tomen la exageración como parte del juego, ¿ok? Marco, una última pregunta de Jorge. Dice, la autoestima, el autorrespeto y la autoconfianza como conjunto me resuena a soberanía. ¿Cómo hacemos los coaches para fortalecer la soberanía personal haciendo bajar la soberbia personal? Bueno, entonces, lo que tú llamas soberanía, que me parece a mí la conquista de una isla, me parece bonito, pero no sé si estamos hablando de lo mismo, es lo que yo llamo autonomía. La autonomía es la capacidad que uno tiene para moverse por sí mismo. Y la soberanía es la conquista que uno tiene sobre el movimiento del otro. Por eso uno no habla de que ahora tengo autonomía sobre las Malvinas, uno dice que uno tiene soberanía sobre las Malvinas y no me hagan entrar en tema porque voy a empezar a enojarme con los ingleses. Entonces, lo que digo es, si yo lo miro desde la autonomía, hagamos el ejercicio al revés. ¿Cuál es el hábito emocional que a mí me dejó en la creencia de que soy yo más grande que el resto o que lo que yo pienso o siento o digo sobre mí es más importante que lo que pueda decir otro? Esa es la base de la soberbia. Según Don Maturana, la soberbia tiene que ver con que uno no logra reconocer en qué supuesto se basa para decir lo que dice, no tiene preguntas sobre sus supuestos. Desde ahí yo los invito a que miren que la única posibilidad de salir de la soberbia es dejar que otro me haga una pregunta que cuestione mis supuestos. Y para eso me tengo que entregar a la relación con otro. Yo sé que muchos de ustedes deben estar internamente buscando el decir, ya fracasé en relaciones con otros, que alguien me dé la receta para poder vivir solo, en una isla, ser autosuficiente y que todo vaya bien y que no me caguen más, para decirlo en latín antiguo. Tengo que decirles, lo siento, no se puede. Nuestra biología está diseñada para otra cosa. Así que, si no les sale, tranquilos, pidan coaching. 3 series de 20 repeticiones hasta que salga y tengan un hábito nuevo. Fabuloso, fabuloso, Marco. Muchas felicitaciones. Te ponen aquí Alicia, Yanitza, todo el mundo, que ha sido increíble escucharte, que ha sido muy valioso para ellos escucharte. Hay alguna otra pregunta, pero desafortunadamente ya estamos en el cierre. Quiero decirte que, como siempre, ha sido un placer escucharte, Marco, y que nos llenas con tu sabiduría y también con tu buen humor para compartirnos los palos, como dices, que nos das. Le quiero decir a todo mundo que agradecemos su presencia. Tuvimos 164 asistentes a esta charla. Me preguntan acerca de si esta charla queda grabada. Por supuesto. Como les decía al principio, estas charlas, estas sesiones mensuales, son sesiones que por tercer año consecutivo estamos teniendo en español. Los invitamos a todos a visitar la página de Acto, donde podrán escuchar esta conferencia de Marco, igual que la que dio hace 1 año y medio, más o menos. No dejen de obtener todas las ventajas de participar en Acto. Agradecemos a todos su presencia y agradezco a Marco de verdad su maestría para compartirnos algo tan hermoso como lo que nos compartiste hoy, Marco. Ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias a todos. Por favor, Pau, si les pones la dirección de Acto para que puedan conectarse, para que se afilien a Acto como coaches o como formadores de coaches. En Acto son bienvenidas las escuelas, igual que los coaches que desean llevar su desarrollo como coaches a otro nivel. Aquí está ya la dirección que les está poniendo a Pau. Muchísimas gracias a Pau, siempre en los controles, siempre atenta a todos.
pues les abrimos los micrófonos, Pau, para que todo el mundo se despida. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a Gracias. Marco. Marco, gracias a todos. Un abrazo, gracias Adriana también. Gracias, Marco. Adiós a todos, gracias.